Amigo, amiga, buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que ustedes se dignen recibirnos. Estamos una vez más ya con su espacio de Rixinacui TV Internacional. Es una señal que se origina en Quito, Ecuador, y estamos enlazados con varios canales, medios radiales, televisivos de los territorios de los países hermanos de Abya y también en Europa. Nos hemos concentrado, nos hemos citado, podríamos decir, para referirnos a uno de los momentos históricos, momentos políticos que viven los pueblos originarios, los pueblos indígenas en Abya, así como también las medidas que van tomando desde los estados, los gobiernos y los grupos que están alrededor de esos anillos y que buscan mecanismos posibles para ir cerrando el avance o el goce pleno de los derechos de estos pueblos. Así que hablaremos sobre las rutas de liberación de los pueblos indígenas en Abya. Así hemos titulado a este programa de hoy, y para eso ya están en la sala virtual justamente nuestros invitados. Luego de identificar a nuestro medio, contar cuáles son los medios, los canales, las plataformas que están retransmitiendo este espacio, volveremos de inmediato para empezar el diálogo con nuestros invitados. Entonces, soy José Atupaña, esto es Rixinacui TV Internacional. Gracias, le decimos a nuestros invitados justamente que ya están aquí en la sala virtual. Bueno, tenemos alguna dificultad pequeña con uno de nuestros invitados que con seguridad ya lo traemos acá a la pantalla. Nos acompañan en esta oportunidad desde Chile, Sebastián Maulén. Él es educador, él es geógrafo, él es investigador académico, a quien le decimos gracias por su gentileza de acompañarnos en esta charla. En oportunidad anterior tuvimos esa enorme suerte también ya contar con sus aportes. Bienvenido. Mari, Compuché, Pulamien, Pupeñí, Puchachay, Pupapay, Comulelo Fachantu. Muchas gracias, hermano José, por esta invitación a esta conversación y toda la disposición, ¿cierto? Y las ganas de poder generar también diálogo, debate y deliberación en torno a los pueblos originarios acá en el Abya. Gracias por esas palabras y lo tenemos también ya a otro de nuestros invitados ahora desde Centroamérica. Se trata de Mauro Bay. Él es uno de los líderes legendarios y mentalizador y fundador de esta importante organización como es justamente el Comité de Desarrollo Campesino denominado por sus siglas CODECA. Así que, don Mauro, una alegría volver a mirar a través de estas pantallas y que comparta con la audiencia, con el público que nos escucha en todos los lugares en cuanto llegue esta señal. Bienvenido. Muy bien, buenas noches, hermanos y hermanas, los que nos pueden ver, ¿verdad? Soy Mauro Bay Onón, soy del pueblo Quiché. Vivo en la costa sur de Guatemala, en Suchitepeque,
y soy el fundador de Codeca y coordinador de la misma ahora, y también coordinando las actividades del Movimiento para la Liberación de los Pueblos aquí en MNP. Gracias, don Mauro, por las palabras breves a manera de presentación. Lamentamos no poder conectarnos, en cambio, con otro de nuestros invitados, como es de Colombia, de esta importante organización como es CRIC, con Wilman Tumbo. Él es consejero político del Consejo Regional Indígena del Cauca, toda vez que está en territorio y la señal les dificulta justamente tener aquí ya en pantalla. Ojalá minutos más tarde logre logre llegar a un lugar donde tenga una mejor conexión. Con seguridad estará también con nosotros él. ¿De qué nos hemos querido referirnos en esta oportunidad? Brevemente, claro, en el caso de Colombia, justamente en estos días, en estas últimas semanas, han intensificado hacer una minga alrededor de lo que ellos llaman minga humanitaria por la paz. Claro, ellos justamente ante todo el proceso de agudización y de la reconfiguración, así como llaman, del conflicto armado que lleva varias décadas y miles prácticamente de familias de víctimas que esta lleva, y en definitiva esta reconfiguración del conflicto armado en contra de los pueblos, o más bien de los procesos políticos y sociales, ellos optaron por impulsar esta apuesta política de resistencia civil no armada. A eso le llamaron minga humanitaria por la paz. La misma que los últimos días del mes que acabó de fenecer llevaron importantes actividades a nivel nacional. Queríamos conocer justamente aquello, aspiremos, como digo, tengamos más adelante su presencia acá en la pantalla. Este domingo 7 de mayo, en cambio, en Chile se llevará adelante el proceso eleccionario, digamos, donde justamente van a elegir, digamos, a un consejo constitucional conformado por 50 consejeros. Estos personajes electos prácticamente se encargarán de redactar, diríamos, la propuesta de una nueva constitución política. Y esta responsabilidad es justamente que elegirán este día domingo. Empecemos por ahí. Sebastián, gracias por su tiempo. Pongamos en contexto qué es esto del Consejo Constitucional, cuál es un poco el origen. Se supone que en la oportunidad anterior ya eligieron, ya estuvieron una buena temporada redactando la Constitución, y luego qué es lo que ocurrió. Un poco pongamos de contexto, Sebastián. Pulamien Pupeñi. Hay que tener claro de que en la dictadura, ¿cierto?, se elaboró una constitución hecha entre cuatro paredes, y lo que posteriormente, en el periodo de, entre comillas, democracia, lo que se introdujo fue una serie de modificaciones, lo que no quiere decir que tengamos una constitución que sea en un periodo democrático 100%. Hasta el año pasado lo que se hizo, ¿cierto?, fue la Convención Constitucional, donde hubieron escaños reservados para los pueblos originarios, y hubo representación también de los distintos sectores políticos de Chile. Sin embargo, la ciudadanía lo que hizo fue rechazar el borrador, y lo que hoy en día tenemos es una manera más abreviada, ¿cierto?, de otro proceso de redacción de la Constitución, ¿cierto?, en donde hoy en día tenemos el desafío como pueblo originario de poder
levantar una candidatura, tanto Julio Marileo como Aliguan Antileo, para que introduzcan también las temáticas de los pueblos indígenas en lo que sería la redacción de la Carta Magna. Entonces tenemos esta elección de Consejo Constitucional, donde van a haber 50 personas, ¿cierto? Ciudadanos que puedan ser elegidos democráticamente. Hay distintos grupos que son más que nada desde los partidos políticos que están levantando sus candidaturas, y los únicos dos representantes de los pueblos indígenas serían en este caso Aliguan Antileo y Julio Marileo. Ahí el resumen, gracias Sebastián, de lo que llevarán adelante este día domingo 7 de mayo prácticamente en Chile. Van a apostar, van a encargar, van a poner en las manos y en las mentes y ojalá corazones, digamos, de un Chile nuevo, de una sociedad nueva, prácticamente cristalizada en esa nueva constitución. Seguimos ahora desde Centroamérica. Don Mauro, ustedes como país prácticamente también en el mes de junio tienen este compromiso cívico de elegir nuevas autoridades. En el año 2019, Codeca y particularmente su brazo político, ustedes lo llaman instrumento político, como es el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP, impulsó la candidatura de una de sus miembros, digamos, de Codeca, y llegó prácticamente a un sitial importante. Con esa experiencia y mucho más todavía, al no haber respuestas desde el Estado, desde los otros grupos políticos, ustedes empezaron a prepararse en alguna medida para afrontar las elecciones que serán ya en un mes y algo más. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que pasó? ¿Es algo así fortuito? ¿Es un descuido? ¿O qué está detrás de esto? Porque al binomio presidencial que ustedes encargaron esta enorme responsabilidad de soñar, de trabajar en un futuro mejor, no dieron paso. Don Mauro. Efectivamente, estamos en ese proceso. Y bueno, las elecciones pasadas demostró algo importante, que la población ya no está tan cegado como se pensaba, ¿verdad? En el sentido de no poder saber elegir. Porque nosotros a poco tiempo de las elecciones, como un mes y medio de las elecciones, se empezó la campaña y a Telma le dieron su credencial el 9 de mayo y las elecciones fue como el 16 de junio. 20 días de campaña de la compañera, se logró buscar el segundo lugar. Se hizo un fraude, ¿verdad? Al ver el avance que tenía el MLP, se hizo un fraude y lo dejaron a un cuarto lugar con 455,000 votos. Para nosotros, como dirigentes que hemos visto el caminar de nuestro pueblo y cómo se maneja la política dentro del marco político tradicional de la derecha, y nosotros sin recursos, sin experiencia, con poco tiempo, logramos que casi, si en Guatemala hubiera una democracia, hubiéramos llegado a la presidencia en la segunda vuelta, ¿no? En una primera aparición con todas las limitaciones que tuvimos. Eso hizo a que el CACIS, que es el que dirige la oligarquía en Guatemala, se asustó al ver ese impacto tan grande que se dio. Entonces ya empezó a perseguir al movimiento como para buscarle forma de cómo votar el binomio, o en este caso a Telma Cabrera como la que conducía ya el instrumento político que es el MLP. Telma Cabrera, una mujer maya mam, campesina, ¿verdad? Con más o menos 20 años, 25 años de pertenecer a Codeca, no, tiene ya como casi los 30 años de pertenecer también a Codeca. Y
con esa experiencia vivida en la lucha organizativa, en la lucha de la formación, la lucha contra todo el sistema, tenía la capacidad de poder conducir el Estado de Guatemala. Pues eso es, entonces, desde ahí se inició esa persecución contra Telma, ¿verdad? Buscándole cómo acusarlo de campaña anticipada. Desde hace 2 años empezaron solo con una documentación que hicieron la CISCHU y donde entrevistaron a Telma Cabrera y con eso ya lo acusaron de campaña anticipada. Luego después, en la asamblea que hicimos en junio del año pasado, la asamblea de Codeca, y Telma simplemente que solo por dar un agradecimiento a los participantes de la asamblea, también lo notificaron por campaña anticipada. No así los otros partidos políticos que están hablando ya de que son candidatos y están haciendo campaña. No hay nada, pues, pero a Telma sí. Y eso a pesar de que nosotros tratamos de cuidarnos, de no que Telma no salga, Telma no se represente en las comunidades, para evitar que bloquean su participación. Entonces, mirando todo eso, nosotros fuimos avanzando hasta llegar en el momento de la asamblea y elegir a Telma, cuidándolo sin que salga, sin que habla. En las manifestaciones ella no sale, por cuidarlo, pues, a modo que no lo restringen su participación. Pero ya cuando escucharon que estaba Jordán Rhodes como en el binomio, pues entonces pues inmediatamente reaccionaron, ¿verdad? El que dirige el crimen organizado en Guatemala, que es Méndez Ruiz, Ricardo Méndez Ruiz, dijo que el mayor error de MLP haber permitido a Jordán. ¿Por qué? Porque miraron que un equipo, Jordán viene a ajustar el equipo que se necesitaba en el binomio, ¿verdad? Entonces tenían el miedo que tenían se superó con todo lo que pasó con Jordán. Y de ahí acusaron a Jordán de no tener su finiquito. Y eso es falso, porque nosotros desde un principio empezamos a hablar, cuando empezamos a hablar con Jordán, empezamos a ver ese problema, ¿verdad? Primero su seguridad, luego la legalidad, y Jordán empezó a preparar todo este terreno para poder hacerlo. Por eso él en la asamblea estuvo presente, fue juramentado y tenía todo su papel listo y se presentó. Pero con esta justificación tratan de justificar ¿cómo se llama? La anulación del binomio, de la inscripción del binomio. Nosotros entonces, sabiendo cuál era el plan de la no inscripción de Telma, entonces sabíamos de que de alguna manera ellos tenían que votar al binomio, porque el problema no es Jordán, el problema es la propuesta que tenemos, porque somos el movimiento del MLP nace de Codeca, que es un movimiento campesino que articula 30 organizaciones y que dentro de eso surge el movimiento con una propuesta que se viene trabajando con comunidades y organizaciones ya para una asamblea constituyente con ejes temáticas sentidas y creadas desde los pueblos. A eso le tienen miedo, porque de hecho el plan del MLP es realmente cambiar el sistema capitalista, ¿verdad? Para dar la oportunidad a los pueblos a que tengan autonomía y pueden tener su libre determinación. Eso es el miedo que ellos tenían, porque ahorita como están saqueando al país, se destruyen en cualquier territorio la naturaleza, sacando minas, privatizando el agua, haciendo un desastre en todo el país. Entonces, eso tenía miedo de que al llegar el MLP, pues pierden todo ese
esas acciones negativas que están haciendo. Por esa razón nosotros entonces no nos prestamos para el juego, seguimos en ese proceso. Hasta hicimos la parte legal porque queríamos también que el pueblo de Guatemala se diera cuenta hasta dónde llega la magia en Guatemala, ¿no? Hasta dónde está cooptado las instituciones del Estado. Y de ahí que si de acuerdo a la ley se apeló ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia no resolvía, utilizó las tácticas dilatorias hasta que al final resolvió en contra. Metimos a la Corte de Constitucionalidad, también no resolvió a su tiempo establecido con la ley, pero que al final resolvió de manera negativa. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es demostrando al pueblo de Guatemala hasta dónde están los organismos de justicia en este país para que nuestro pueblo reacciona y busca una alternativa. De hecho, nosotros teníamos dos caminos: o anular la participación de todos los candidatos que tenemos, porque tenemos candidatos a las alcaldías, tenemos candidatos de diputados en todos los departamentos, ¿verdad? Entonces, tenemos el espacio todavía de seguir luchando. Sabemos que en Guatemala el Estado tiene 3 organismos, y uno de los organismos más fuertes es el Congreso de la República, que legisla leyes y deroga leyes, aprueba el presupuesto del Estado. Allí se seleccionan para fiscales del Ministerio Público, allí se seleccionan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. Entonces creemos de que ahorita nosotros nos vamos a seguir pidiendo a la población para luchar, para tener un congreso con diputados del MLP para poder competir y destruir el nido de tanta magia que hay en Guatemala. Entonces nosotros ahorita no nos preocupa el binomio, porque tenemos otra opción donde podemos desbaratar la magia si la población responde. Nosotros sabemos que lo que pasó, pues alguna gente que tiene poca información sobre realmente cómo funciona el Estado, piensa que al negar la participación de Telma Cabrera y Jordán Rodas, se terminó todo. Entonces eso, pues está decepcionado y no hay qué hacer, pero la gran mayoría se indigna. Entonces, esta indignación nosotros queremos aprovechar para pedir el voto para los diputados y alcaldías, o sea, luchar por el poder local y el poder en el Congreso de la República. Y eso es la lucha que estamos haciendo. Entonces, Telma empezó a hacer campaña pidiendo el voto para los compañeros que van para las alcaldías y para las diputaciones. Entonces, Telma no bajó la guardia, siguió siendo el mismo, haciendo campaña, solo que no para ella, sino para nuestros hermanos que los hemos seleccionado para que vayan en estos puestos de elección popular. Así más o menos se está manejando la situación en Guatemala, ¿verdad? Es un poco difícil cuando uno está en este momento. Algunos dicen, bueno, hagan otra asamblea y dejan a Jordán tirado. Ahí hay varias cosas. Podemos dejar a Jordán. Nos prestamos para la presión del enemigo y dividir el pensamiento de los que estamos ya unidos en el movimiento. Lo otro es que nos vamos a permitir a que nos caemos en un desgaste que al final de cuentas vamos a caer en lo mismo. Entonces nosotros dijimos, bueno, aquí nosotros como movimiento, como pueblos mayas, tenemos palabra, respetamos al humano, no podemos dejarlo tirado a un hermano porque el enemigo nos presiona, no podemos dejarlo tirado, todos tenemos valores. Dentro del marco de la cosmovisión maya, la palabra vale, pues. Y eso es lo que nosotros hicimos, ¿no? Dijimos, bueno, aquí nos vamos a demostrar que tenemos dignidad y aquí la palabra vale, ¿no? Y vamos a actuar. Tenemos otras opciones para luchar y pedir el voto, entonces, a favor de los compañeros para luchar por el poder local
y controlar el Congreso de la República. Importante, don Mauro, por esa panorámica, esa explicación y poner también en contexto, digamos, de lo que está viviendo el pueblo de Guatemala. Y claro, por el que nos hemos convocado para ver por dónde transitan cada proceso, por dónde están encaminando también las iniciativas, las fuerzas de los pueblos originarios. Vamos a una brevísima pausa y por supuesto luego volvemos con nuestros invitados. Estamos de vuelta ya con nuestros invitados. Antes saludar a quienes están escribiendo, digamos, quienes están poniendo sus mensajes o sus inquietudes también a través de la plataforma de Facebook de Rixinacu Internacional. José Omar Méndez desde La Paz, Bolivia, nos está saludando y está felicitando, digamos, esta iniciativa de encontrarnos entre pueblos en esta virtualidad. Vuelvo, Sebastián, hacia el territorio del pueblo mapuche. En definitiva, son algo más de 10 pueblos y 10 diferentes lenguas que todavía perviven, digamos, en el territorio del actual Chile. Pero, ¿qué es lo que ocurrió en la Constitución reciente? ¿Cuáles son los principales problemas que resultó como bandera de lucha, digamos, para pelear y que sean introducidos en la Carta Magna? Y quizá esos temas macros a lo mejor les molestó al sector, digamos, que siempre merodea el poder y salieron con que tienen que aprobar, en fin, y tienen otra vez en este nuevo juego. Cuéntanos, Sebastián. Feley, bueno, un gran problema que tuvo el borrador de la Convención Constituyente el año pasado fue este concepto de la plurinacionalidad. Hubo bastante desinformación, hubo engaño también por parte de la derecha y la extrema derecha, que con los principios, ¿cierto?, de plurinacionalidad, Chile se iba a dividir. Ese era el discurso que se tenía. Chile ya dejaba espacio, ¿cierto?, a los territorios de los pueblos originarios, entonces se constituían como territorios para los pueblos originarios, en donde la derecha generalmente decía que este es territorio mapuche y aquí no se puede ingresar, por ejemplo, a Temucuicui. Y eso fue parte del engaño, o sea, uno podía ir a cualquier lugar y la gente ya tenía ese discurso. Ese fue uno de los primeros. Podemos hablar también el tema de la bandera, ya que ya la bandera chilena no iba a ser la única, sino que iban a haber más emblemas patrios. Entonces se generó un engaño completo, un discurso de la derecha en relación a esto. Podemos también hablar del territorio, que también se iba a dividir Chile, gracias a lo que se había propuesto en el proceso constituyente, y resulta de que eso fue lo que privó, o sea, el engaño fue un proceso en donde grupos también económicos que tienen también los medios de información, estoy hablando de principalmente los medios de comunicación, estoy hablando de la televisión, los medios escritos, lograron también engañar a la ciudadanía, lograron
colocar estos discursos. El tema de la educación también se tergiversó. Hablamos también de la nacionalidad, o sea, de que hoy en día volvimos al discurso del Chile monótono, el Chile que es solamente uno, somos todos chilenos, y lo que la propuesta de la Convención Constituyente decía es que, bueno, en Chile no solamente están los chilenos, sino que también están los aymara, los quechua, rapanui, mapuche, coya, diaguita, licanantay, Selknam. Por lo tanto, daba una riqueza, ¿cierto?, a la presencia de los pueblos originarios, entendiendo que los pueblos originarios son preexistentes a la conformación del Estado de Chile. Entonces, ese fue uno de los principales engaños, y hoy en día tenemos el desafío, ¿cierto?, para Julio o para el Peñi Aligüen, que no sé si va a ser factible introducir el concepto de la plurinacionalidad dentro de este proceso constituyente, pero sí colocar la demanda de los pueblos originarios, por ejemplo, en el reconocimiento. La Carta Magna actualmente no reconoce a los pueblos originarios y solamente están reconocidos por la Ley 19.253 o la llamada Ley Indígena. Tenemos un convenio, que es el convenio 169, que ya fue ratificado por el Estado de Chile, pero que en la práctica no se implementa como debiera ser, como decía nuestro hermano acá. Ojalá también hubieran escaños dentro de los puestos de elección popular para los pueblos, para los representantes de los pueblos originarios, por lo menos en la región metropolitana, Araucanía y el norte hay presencia de los pueblos originarios, pero no existen. Entonces vemos hoy en día a dos diputadas mapuche reconocidas, como es la diputada Emilia Nullado, que es mapuche huilliche, tenemos a Erika Cañanco también, y sería, paramos de contar. Entonces ellos son las encargadas de mantener la temática indígena en la Cámara de Diputados. También en temas de presupuesto, como también muy bien dice el hermano, nosotros tenemos que solicitar, ¿cierto? Años atrás teníamos que solicitar al Estado, en este caso al Ministerio de Educación, mayor presupuesto para la educación intercultural, y efectivamente no sucedía, porque no es algo que está consagrado desde su origen, o sea, desde la Carta Magna, desde la estructura que rige al país, no estamos reconocidos. Por lo tanto, hay un desafío completo. Bueno, ya sabemos que Chile está suscrito al convenio 169. Generalmente los procesos de consultas anteriores, estoy hablando del proceso constituyente indígena, consulta en educación, en salud, se trata de introducir estos conceptos como territorio, como autogobierno, autodeterminación. Sin embargo, lo que hace el Estado y con sus distintos gobiernos es simplemente frenar esa introducción de la temática indígena, porque hoy en día dentro del aparataje estatal hay una suerte de borrar también y de negar todo este carácter indígena que también responde a procesos históricos. O sea, hablamos desde el periodo colonial con la generación de pueblos de indios, del mestizaje, de también el Chile rural, campesino, que no lo desconocemos, por supuesto que no, pero yo creo que detrás de cada hermano y hermana acá en Chile, si vamos preguntando, vamos consultando, todos tienen un precedente, un gen, ¿cierto? Que tanto puede ser mapuche, puede ser huilliche, puede ser aymara, coya, diaguita, licanantay, en fin. Entonces, ese es un antecedente. Y el otro antecedente es el proceso de ocupación de la Araucanía entre los 1860 y 1880, en donde el Estado de Chile, por medio del ejército, interviene en el territorio mapuche, generan el genocidio, la usurpación, posteriormente la migración campo-ciudad. En el periodo de dictadura también se persiguen a los pueblos originarios, se persigue también a todos los grupos que estaban organizados, al campesino, al obrero. Entonces, hoy en día estamos viviendo esas consecuencias de procesos históricos,
y que sin duda nos deja el desafío a nosotros como mapuche, de distintos pueblos originarios, a volver a organizarnos, a volver a levantar estos pilares también como, en general, no solamente como pueblo mapuche, sino como pueblos originarios, también reconociendo nuestra historia, reconociendo nuestra identidad, mirándonos, tal como lo ha dicho Pedro Cayuqueo en sus distintos libros, ver este ancestro, este abuelo, esta abuela, que también ha sido negado también estos procesos históricos, entendiendo de que hay un discurso, sobre todo de la derecha, de la extrema derecha, que trata de negar. Ya antes, en el periodo de dictadura, se hablaba de que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez o el Movimiento de Izquierda Revolucionario, el MIR, en general los grupos de izquierda eran los terroristas. Pero hoy en día ese discurso cambió y hoy en día los terroristas es el mapuche, es aquel que se defiende que defiende su territorio, que defiende sus ríos. Yo al hermano le contaba de Melipeuco, por ejemplo, que ahora este gobierno ecologista, entre comillas, le dio el pase para el proyecto Melipeuco, ya en Truful. Tenemos también el caso de la aprobación a Anglo American, acá en la cordillera de los Andes. Por lo tanto, vemos que nuestras demandas, ¿dónde están? Este gobierno no está escuchando las demandas. Intervino Temucuicui con las cosechas. Este gobierno está militarizando otra vez el territorio mapuche. Entonces vemos que hay un aparataje estatal que ese es el que no se logra modificar. Por lo tanto, tenemos que utilizar esta herramienta de introducir la demanda indígena, por lo menos en la Carta Magna. Por lo tanto, hay un desafío tanto para Julio o para Aligüen Antileo, que puedan colocar estas demandas más transversales, ¿cierto? Como pilares en la Constitución, con el propósito de resolver políticamente estos conflictos que han sido resultado de procesos históricos. Situaciones que con seguridad lo que nos está describiendo, lo que nos está contando Sebastián, serán probablemente parecidos en otros territorios. Gracias, Sebastián, desde Chile. Vamos hacia Centroamérica, don Mauro, recorriendo territorios, recorriendo los diferentes espacios de los pueblos que hacen actualmente Guatemala, así como lo llaman ustedes, o Guatemala como conocida en términos generales. En definitiva, ¿cuáles son los problemas? ¿Qué es lo que viven, sufren los pueblos indígenas, los pueblos originarios, los campesinos, los que están en el área rural y también, ¿por qué no?, los que están en el área urbana, los que están en la periferia? En definitiva, ¿cuáles son esos problemas grandes que no han sido atendidos y que por eso ustedes optan por crear Codeca, optan por poner en marcha el instrumento político, pero como usted ya nos contó, ni siquiera dejaron empezar la campaña, fueron cerrando de a poco? Don Mauro. Bueno, de hecho, en la lucha como movimiento campesino, se da porque Guatemala, a pesar de ser un país con grandes riquezas, pero que la población está en extrema pobreza por dos cosas, ¿verdad? Por un lado, la falta de tierra para nosotros los campesinos. Las tierras están en manos de terratenientes, en manos de monocultivos, y que eso no permite a nosotros los campesinos producir y tener nuestras cosechas, pues, para poder vivir o tener una vida digna, ¿no? Por el otro lado, tampoco hay trabajo para todos nosotros. Porque como no tenemos tierra, pues tampoco tenemos trabajo. Las fincas dan un trabajo muy eventual, ¿verdad? De un principio yo conocí acá, cuando era joven, pues el trabajo era la caña y la algodonera. Y eso es un zafras en el verano, ¿no? Pero durante el año no hay trabajo. Y ese trabajo que hay, con toda la demanda laboral, pues hay un aprovechamiento al trabajador y hay una explotación laboral bastante fuerte. Una sobreexplotación, ¿verdad? Porque
la demanda de quienes quieren trabajo, pues toda la población quiere trabajo. Entonces los grandes finqueros, las grandes industrias, la fábrica se aprovecha de eso. Eso es la realidad. Y como no hay trabajo, pues entonces no hay dinero como para, por un lado, tener para el consumo básico, para la salud, para la educación, ¿verdad? No hay, pues entonces la situación es difícil, ¿verdad? Eso es la que dio origen al movimiento, pero como la situación en el caso de Guatemala, durante el conflicto armado, pues el capitalismo estaba con una política diferente, pero luego la familia Arzú plantearon de crear el neoliberalismo, ¿no? De darle paso al neoliberalismo. Y eso, al implementarlo, pues en ese momento de la guerra no lo podían porque había sabotajes de donde quiera. Entonces tuvieron que firmar la paz, apantallando la paz, ¿verdad? La firma del acuerdo de paz con contenido, pero en papeles que nunca llegó a ser un marco legal por el Congreso de la República, los contenidos de ese acuerdo de paz. Con una fachada nada más para poder implementar ya el neoliberalismo. Ya dentro del neoliberalismo se privatizan los servicios sociales y antes estaba jodido. Ya con la privatización, pues la situación es sumamente más difícil. Luego se expandan los monocultivos como la caña, la palma, el hule, el banano. Entonces, eso termina de no solo generar más necesidades por la tierra, también la contaminación en los ríos, en los nacimientos. En este caso ya todos los nacimientos se secan por toda la destrucción de árboles que hacen los terratenientes. Ellos vienen, botan todo lo que quieran. En Guatemala hay una regla de que tenemos un árbol nacional que es la ceiba y eso es prohibido botar, pero ellos vienen con las máquinas, lo botan y no pasa nada, ¿verdad? Manglar en las riberas del mar, se lo matan, se lo terminan, construyen sus industrias y ya, tranquilo, ¿no? Entonces, los ríos los sacan el agua y le tiran a regar todos los cultivos. Entonces, los ríos que eran caudalosos antes, ya en verano no se vuelven riachuelos, ¿no? Ríos chiquitos que apenas caminan, ¿verdad? Y aparte de eso, expandieron el saqueo en el país, las explotaciones mineras. Luego vienen con las hidroeléctricas, ¿verdad? La destrucción maderable en las montañas. ¿Verdad? O sea, es saquear toda la riqueza. Eso es lo que hace que nosotros los pueblos pues reaccionamos y esto ha hecho levantar al pueblo maya desde sus diferentes pueblos, ¿verdad? Defendiendo, por un lado, el territorio, ¿verdad? Cuando hay una explotación minera. En el caso de Codeca, pues nosotros, de hecho, el origen fue la lucha por la tierra y el trabajo, pero nos dimos cuenta de que no solo eso, sino también la violación de derechos humanos, la persecución al líder, bueno, como eso, varias cosas que pasa dentro de la violación del derecho de las mujeres, el abandono de la juventud y bueno, y la privatización de los servicios, ¿no? Entonces nosotros empezamos a ver todos esos problemas y empezamos a plantear salida ante los gobiernos de turno. Pero simple y sencillamente nos dicen que no se puede. Simple y sencillamente nos dicen que no hay dinero. Entonces nos dimos cuenta que es de balde, no se puede. En este país todo está controlado. Y lo que sí respondimos son persecuciones, asesinatos, ¿verdad? Han matado más de 26 líderes desde 2018 para acá. Y antes habían matado a otros compañeros por la lucha por la tierra y laboral. Y la persecución legal contra dirigentes, ¿verdad? Donde nos llevaron a la cárcel. Yo voy a hacer mis 93 días en la cárcel y así también
más de 60 compañeros hemos sido encarcelados. Cada día pues buscan cómo perjudicarnos. Ahorita últimamente hicieron una ley específicamente para perseguir a Codeca. Bueno, esta lo empezó Otto Pérez Molina, ¿verdad? Creó una ley contra el hurto de energía eléctrica que hace Codeca de una vez, ¿no? Entonces, desde ahí pues nos llevaron un montón en la cárcel, pero como es cosa ilegal porque la Constitución hay varios derechos establecidos y hay un debido proceso, y como eso no se cumplió, pues todos salimos libres, ¿no? Pero fuimos a la cárcel. Ahorita crearon otra ley que es la ley 6181, que es específicamente para perseguir las resistencias, ¿verdad? Y de una vez con una reforma al Código Penal para tener un castigo de 12 años de cárcel inconmutable y 100,000 quetzales de multa. O sea, la idea es perjudicar todas las luchas que hay, pero ante eso nosotros vimos la necesidad de que en Guatemala no se puede pensar en participar con esos partidos tradicionales, incluyendo la izquierda. La izquierda en realidad se manejó una situación de comodidad, y los que han sido diputados en la izquierda se han alineado hasta ciertas cosas. Un ejemplo, los compañeros, da pena decirlo porque son nuestros hermanos, ¿verdad? El caso de Amílcar Pop recibió dinero de Odebrecht, ¿verdad? Y así el resto, ¿verdad? Ahorita Villacorta dice que es un populismo hablar de nacionalización de la energía eléctrica, es populismo hablar de una asamblea constituyente. Bueno, todo es populismo, no se puede, según ellos, ¿verdad? Entonces, miramos que toda esta gente que se supone que está para defender al pueblo, no lo hace. La única salida es que solo los pueblos salvan los pueblos. Yo creo que esa consigna no se pierde, ¿no? Y de allí fue donde nosotros creamos el instrumento político para ver cómo darle vuelta a la tortilla, porque aquí hay que sacar a la oligarquía, pues, y crear la participación de todos los pueblos. Y hacia esa visión vamos nosotros. Y por lo tanto pasa lo que nos pasa, pero no hay otra salida. Aquí lo que tenemos que hacer, nosotros estamos claros de que la única salida es la organización de todos los sectores, los pueblos y los sectores. Por eso Codeca nació como un movimiento campesino indígena, pero ahora ya no solo es indígena campesino, sino también está la academia desde sus diferentes disciplinas, está la pequeña y la mediana empresa, porque todos estamos inmersos en la problemática nacional y desde esa articulación estamos empujando. No así las organizaciones manejadas por la USAID, que son ONGs que tratan de mediatizar y pues no nos miran como alternativa, porque nosotros no estamos pensando en paliar la situación, sino cambiar. Hemos creado luchas de articulación, pues todas esas organizaciones tradicionales no se acercan, ¿verdad? Porque ellos nunca creen que el país se puede cambiar, ellos creen que ya está destruido y solo hay que limosnear y conformar con las limosnas del sistema, y nosotros creemos que no. Guatemala, los pueblos mayas somos los dueños de este país, no los extranjeros, y por lo tanto nosotros somos los que tenemos que participar. Por supuesto, todos tenemos derechos, pero que haya una democracia donde se respeta la participación de todos y de todos. Por ahí va más o menos las luchas que hacemos y las razones. Qué importante, don Mauro, por esa panorámica, esa lectura y de paso también ilustrarnos de lo que es la realidad que vive el pueblo de Guatemala. Vamos a una brevísima pausa. Saludamos a todos quienes continúan enviando sus mensajes a través del chat de Ricinacui TV Internacional en Facebook. Al retorno leeremos al menos parte de esos mensajes. Vamos entonces a lo anticipado y volvemos con la última parte en brevísimos minutos.
Estamos en esta tarea de procurar al menos enterarnos por dónde caminan nuestros pueblos, cuáles son los principales pretextos, argumentos justificativos para privar los derechos que tienen que gozar nuestros pueblos. ¿Cómo es lo que van sorteando, van luchando, van persistiendo nuestros pueblos ante toda esa arremetida? Antes de escuchar en la parte final, saludemos a Marcelo Guerra. Él está sintonizando en Panamá. Aspiramos de que en una próxima oportunidad también podamos escuchar y conocer algo de estos pueblos, porque hay varios pueblos originarios. Hay una organización que está impulsando también luchas por los derechos, en fin. Saludar también a Gerardo Valdizán, don Mauro, una gran persona, y de paso también dice una gran organización como es Codeca, un brazo político que dejará huellas, gran hermandad en la organización, mucha visión, sólida ideología, la dirección central, esto es importante, la dirección central donde casi todas son mujeres. Es una de las es uno de los grandes seres, así los recordaremos en el futuro, dice don Mauro. Aliá, un abrazo para José. Bueno, muchas gracias, Gerardo, también lo propio. Seguimos entonces en esta parte final, quizá en breves minutos, volviendo hacia Chile, Sebastián. Este domingo, repito, ustedes van a elecciones y van a elegir, valga esta redundancia también, al Consejo Constitucional constituido por 50 consejeros. ¿Qué es lo que ustedes aspiran mínimo que debe ocurrir en esa elección? Y particularmente desde ese contexto, desde esa realidad, ¿cuál es el mensaje con el que quisieras, obviamente, despedir de la audiencia que nos escucha en Abya-Yala como también en Europa? Antes de quizá profundizar un poquito la respuesta, me llamó la atención lo que decía acá el hermano debido al modelo. Acá en Chile, el modelo neoliberal también es el que ha aplastado no solamente a los pueblos originarios, sino también a la ciudadanía, a la chilenidad. Hablamos del norte por medio de las mineras, hablamos en el sur con los monocultivos de pino radiata, pino insigne, eucalipto, las salmoneras también en territorio Cahuéscar, territorio Yagán, territorio Selknam. Y frente a eso es el modelo neoliberal que ha aplastado también las culturas y los idiomas de los pueblos originarios acá en este territorio llamado Chile. Frente a ese diagnóstico, por supuesto hay comunidades que sostienen que no se van a adherir a este proceso constituyente y están dentro de por supuesto, de su decisión y dentro de la libre determinación. Sin embargo, también tenemos hermanos y hermanas que se han organizado, que están llamando a votar. Son 190.000 votos que tienen que conseguir Julio Marileo o Alihuana Antileo. Entonces, es una gran cantidad de votos. Y eso significa que aquellos hermanos y hermanas que pertenecen a los pueblos originarios tienen que pedir la papeleta verde para que le entreguen la papeleta verde, significa la papeleta de los pueblos indígenas. Ya hay que van a estar dos candidatos, en este caso Julio Marileo y Alihuana Antileo. Creo yo que va a ser relevante, va a ser un precedente que uno de los dos o ambos estén dentro de la discusión constituyente porque, uno, en la comisión de expertos no hay ningún representante de los pueblos originarios y dos, ninguno de los consejeros pertenece a los pueblos originarios. Entonces, es un desafío para nosotros, no solamente como mapuche, sino como pueblo originario, que nuestras demandas, tal como decía acá el hermano presente, para también el tema de la pobreza, no puede ser que los territorios indígenas sea donde estén los mayores índices
de vulnerabilidad, de pobreza, de inequidad territorial, en donde los monocultivos, ¿cierto?, profundizan y agudizan las problemáticas que están en los territorios. Entonces, con mayor razón, hoy en día, este instrumento, como es la Carta Magna, como lo es la Constitución, tenemos que incorporar el concepto de el reconocimiento de los pueblos originarios, el territorio también. Bueno, hay uno de los principios que es el de medio ambiente, en donde es ahí también una de nuestras fortalezas, porque en general los pueblos originarios apuestan al equilibrio entre el hombre y la naturaleza, ya el ecosistema. Hoy en día vemos cómo distintos proyectos se instalan en los distintos cuerpos de agua, como decía también el hermano, me hago partícipe de sus palabras, cómo se instalan en los ríos, cómo también van afectando los humedales. Por lo tanto, tenemos la necesidad como pueblo originario, como mapuche, de poder pedir la papeleta verde, y si no estoy de acuerdo con votar por Julio o por Aligüen, simplemente anulo el voto. Ya también eso valida el proceso en el sentido de que ese voto se va a contabilizar también para los representantes de los pueblos indígenas, pero también vemos cómo la institución dio un proceso que no fue justo para este caso, para los representantes de los pueblos indígenas. Tuvieron solamente segundos dentro de la franja televisiva, a diferencia de los partidos políticos, que sí tuvieron minutos, y ahí vemos que hay una diferencia. Ya hay una diferencia también, hay un despliegue distinto. Los pueblos originarios, dentro de sus recursos, dentro de sus fuerzas, se movilizaron para recorrer el territorio, las distintas regiones, con organizaciones, a diferencia de los partidos políticos que colocan todo su peso en los distintos espacios y en las distintas comunas. Así que ese es más o menos el balance. Yo simplemente planteo lo siguiente. Tenemos una constitución que fue elaborada en un periodo de dictadura. Este año conmemoramos los 50 años del golpe en Chile, en donde se le dio cierto término al gobierno de la Unidad Popular. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a rechazar este proceso o simplemente vamos a votar, vamos a recordar esto, o vamos a darle el margen a esta derecha fascista que simplemente quiere sacar los militares a la calle y aplastar y llevar a cabo su agenda, ¿cierto?, represiva en contra de los movimientos de organización, a los movimientos también indígenas, autonomistas? Así que ese es el desafío que tenemos como pueblo originario, un desafío bastante potente, y creo yo, siguiendo esa experiencia que se tiene en Guatemala, también llamar a los distintos hermanos y hermanas a volver a esta organización, a volver a reunirnos, a generar debate, porque hoy en día hay que tener una mayor participación ciudadana también en los procesos de decisión y en los territorios. Así que por mi parte yo puedo decir eso, hermano José. Tenemos un desafío bien complejo, yo sé que tú lo has seguido bastante, y desearle la mejor suerte a Aligüen. Yo lo conozco hace años, a Julio sé que también es educador, conoce la materia educativa, así que desearle la mejor de los éxitos a los hermanos, y también extender un gran saludo a los hermanos de Guatemala, en general a todo el Abya Yala, a unirnos, ¿cierto?, a generar este diálogo. También hay muchos sentires que son bastante transversales, así que por lo mismo vemos que hay un efecto a nivel latinoamericano en contra de los pueblos originarios, así que con mayor razón tenemos que unirnos y generar estos pilares, ¿cierto?, o estos puntos en común. Muy amable, gracias Sebastián desde Chile por esa salida, esa parte final y de remate, digamos. Vamos hacia Centroamérica, nos vamos a Guatemala. Don Mauro, ustedes justamente en el mes de junio
van a elegir. Lamentablemente, hasta aquí, como la Corte de Constitucionalidad no ha dado paso y ha votado al piso, digamos, una de las decisiones que estaba puesta en consulta, como es del Tribunal Supremo Electoral, entendemos, elegirán al presidente, vicepresidente, elegirán 160 escaños para el Congreso Nacional, 340 para corporaciones municipales, entiendo que son alcaldes o alcaldesas, 20 escaños al Parlamento Centroamericano. Dentro de todo esto, entiendo que en oportunidades anteriores no había representación. Recuerdo una de las hermanas únicas que ingresó a la Cámara o al Congreso, prácticamente batalló contra todos los buitres políticos. Y en definitiva, en esta oportunidad será una gran batalla. Así estén, digamos, cerrando las salidas, los ingresos, los pasos por diferentes lados. Va a llegar un momento en que no tendrán de dónde más. Van a tener que a la final sucumbir a la fuerza del pueblo. Y eso será posible, obviamente, cuando haya este tipo de conocimiento, de información, de herramientas, de socialización de experiencias. Don Mauro, ¿cuáles son las palabras finales y el mensaje para la audiencia con el que desde ese contexto quisiera despedirse? Efectivamente, vamos a tener que meternos a este desafío, ¿verdad? Ahorita nosotros, como dije, vamos a luchar solo para candidatos a diputados, alcalde, como aquí para diputada están distritales y listado nacional, son 2 papeletas, y estamos orientando que la papeleta para presidente y para Parlacén que sean anuladas, porque nosotros tampoco tenemos candidatos para Parlacén, porque creemos de que no es algo para escudarse toda la magia que sale en la presidencia y luego inmediatamente se van para Parlacén, ¿verdad? Entonces no podemos seguir con ese escondite de delincuentes. Por esa razón nosotros no tenemos candidatos para Parlacén. Y como no nos inscribieron en binomio, pues no vamos a anular lo que es para presidente, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en estos últimos días, ¿verdad? Para llegar el 25 a ver qué tipo de magia van a utilizar para poder seguir consumar el fraude que han venido trameando ya estos delincuentes. Y de hecho, la lucha va a seguir. La lucha nosotros estamos fortaleciendo en los pueblos y de hecho hay una persecución cada día más cruel, pero así como se persigue, así reacciona la población. Desgraciadamente, yo muchas veces digo, sería ideal que todos analicemos y empezamos a defendernos sin que haya un garrotazo encima, ¿no? Pero la humanidad necesita un garrote que le da al enemigo para reaccionar y es lo que pasa en todo Apiayala, ¿no? Entonces, nosotros vamos a estar en esa línea de lucha, pase lo que pasa, venga lo que venga, ¿no? Yo creo que tenemos que enfrentar y serán ellos los que van a decidir la forma en que tenemos que cambiar este país, ¿verdad? Nosotros estamos claros que este país tiene que cambiar. Los pueblos tienen que decidir dirigir su propio destino. Y la forma, ellos los tendrán que crear, ¿verdad? Nosotros solo vamos a estar listos, pero que la forma en que va a hacer los cambios, ellos tendrán que dar la pauta para dónde se va a agarrar y dónde hay que accionar. Una recomendación para todos nuestros hermanos de Apiayala es que nos articulemos como Apiayala, ¿verdad? Ya no es tiempo que andemos que los mapuches por allá, que los aymaras por allá, que los quiché por allá, que los man por allá, no, ya no es tiempo de eso. Tenemos un solo enemigo en común, ¿verdad? En cada territorio y tenemos un enemigo en común afuera de nuestras fronteras, ¿verdad? Y ahí tenemos que estar claros. Tenemos que estar claros también que somos las mayorías. Somos los que estamos en todos los espacios que hay en el Estado.
son nuestros hermanos, nuestros hijos, los que están en la Policía Nacional, son nuestros hermanos y nuestros hijos que están en los campos militares como soldados. Si nosotros trabajamos de manera organizada, no nos preocupa como quieran plantear el cambio de nuestros enemigos, ¿verdad? Porque sí tenemos que estar claro cómo está el terreno y cómo entrarlo, ¿no? Pero es una necesidad. El tiempo ha llegado y tenemos que actuar. Por lo tanto, mis saludos a todos nuestros hermanos de Apia y Ala. Esperamos que todos nos levantamos y nadie se quede atrás. Don Mauro Mbay desde Guatemala, Centroamérica, muchísimas gracias, como también a Sebastián Maulén desde Chile, del pueblo mapuche, por la gentileza de acompañarnos, muy amable. Ojalá en una siguiente oportunidad tengamos esa enorme suerte de seguir la pista por donde estamos, donde nos están golpeando, así como aquí se ha contado de que hay más de 26 líderes que han sido asesinados, líderes, dirigentes que estaban al frente, luchadores, en definitiva han sido apagadas sus voces, pero el pueblo sigue. En definitiva, hay tantos temas que nos resta por contar, por conocer, por informarnos, porque mientras estemos con esa información será una herramienta para mejor decisión. De lo contrario, pues cualquier charlatán político viene con cualquier argumento o con cualquier justificación y nos acarrea para ese lado. Tiempo que hay que, en definitiva, dejar atrás. Gracias, reitero, don Mauro, gracias, Sebastián, y por supuesto a usted, amigo, amiga, por su gentileza de recibirnos en estas pantallas. Estaremos el día de mañana y recuerden que estamos todos los días, de lunes a viernes, desde las 19 horas hasta las 20 horas 30 ratos, como ahora nos endulzamos y nos vamos un minutito, disculpas, pero con el mayor gusto estamos ya aquí. Queda en las manos de ustedes el hecho de compartir, de seguir comentando, de seguir planteando nuevas preguntas, de sugerir, en fin, a la final que este mensaje dejado por nuestros invitados aquí en esta plataforma pues seguirá permaneciendo y ojalá pudiéramos encontrar llegada en otros sitios también. Muy amable, soy José Atupaña, esto es Rixinacuy TV Internacional y siempre recuerden, nunca más sin nosotros. Hasta la próxima.